En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar el día de hoy, que hacemos todos los meses. El día de hoy vamos a hablar de temas de seguridad digital para organizaciones sociales. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Siempre muy contentos de tenerlos a todos acá. La idea de este espacio es que conozcamos un poquito más de temas de tecnología. Como saben, Macaya es una organización social que acompaña a organizaciones sociales a fortalecerse en temas de tecnología y movilización de recursos. Para hoy tenemos un invitado muy especial, es Sergio. Sergio trabaja en Sura, en todo el tema de seguridad digital. Hoy nos va a compartir una charla que espero sea súper amena, porque este es un tema de esos que son importantes, que a veces a la gente no le gusta tanto, porque uno a veces como que siente que los temas de seguridad digital los ve como muy importantes, pero ajenos a la realidad que uno tiene, y solamente hace consciente esta parte cuando nos pasan cosas. Y la idea es evitar esos dolores de cabeza, la idea es ser un político más preventivo y no esperar a que nos pasen cosas para después tomar acciones al respecto. Entonces, sin más preámbulo, Sergio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, espero que todos ustedes disfruten de la charla. Lo otro que les quería decir es, no tenemos habilitado, como saben, en el webinar no está habilitado ni las cámaras ni los micrófonos. Existe una caja de preguntas y respuestas donde, si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden diligenciar todas las preguntas que se tengan. Si podemos solucionarlas en el momento de la charla, pues lo haremos. Si no, al final tendremos el espacio con Sergio, donde nos ayudará a aclarar todas las dudas. Entonces, Sergio, bueno, muy buenos días. Hola Jorge, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Muy buenos días para todos los asistentes. Bienvenidos de igual manera a este espacio que tenemos para ustedes el día de hoy, junto con Macaya y Sura, donde vamos a conversar precisamente un poco sobre esa ciberseguridad o esa seguridad de la información en el entorno digital. Y quiero unirme también a esa invitación que nos realiza Jorge desde ya. Si tenemos alguna pregunta, algún comentario que se derive de este espacio, incluso dudas que traigamos de algún otro tipo, aquí son totalmente bienvenidas. Y también quiero invitarlos a extender un poco más
a que dejemos de lado un pensamiento que muchas veces tenemos, no solamente en este tipo de espacios, sino que nos pasa a todos en algún momento, y es que tendemos a pensar de que de pronto es una pregunta obvia y por eso no la voy a hacer. No existen ese tipo de preguntas en este espacio. Estamos aquí precisamente para nutrirnos de información. Entonces, invitación total, hagamos uso de esa caja de preguntas y respuestas o algún tipo de aporte que queramos realizar desde allí. Yo creo que Jorge realizó una presentación de quién es Sergio, de quién viene Sergio, ese acompañamiento con Macaya. Entonces, igual y como lo vemos en pantalla, lo complemento un poco más. Yo hago parte precisamente de ese Centro de Protección Digital de Sura, donde trabajamos de la mano en estos espacios con Macay. ¿Cuál es el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy? Vamos a entender un poco cuáles son esos riesgos cibernéticos que en el entorno digital, que por supuesto es un entorno que me ofrece muchas ventajas, que me apalanca esas oportunidades de negocio, que si lo miro por ese lado personal me ofrece muchas comodidades, por supuesto que es muy provechoso, pues desafortunadamente como también vienen asociados ciertos riesgos, riesgos que son importantes conocer porque a partir de ese conocimiento es que podemos saber qué gestiones podemos realizar sobre ese riesgo, qué acciones podemos ejecutar con el fin de mitigar esos riesgos, que si en algún momento se me llega a materializar un incidente, ese impacto no sea mayor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fortaleciendo un poco esas defensas en ese entorno digital. ¿Cuáles serán esos, digámoslo de cierta manera, esos controles mínimos que deberíamos de tener en cuenta? ¿Cuáles son esas buenas prácticas y procesos para que podamos mejorar la ciberseguridad al entorno, al interior de cada una de nuestras empresas? Aquí siempre vamos a tener en cuenta algo, siempre vamos a partir desde algo y es que nada me va a garantizar ese 100% de la seguridad en el entorno digital, pero sí precisamente cómo a partir de ese conocimiento que vamos a ir adquiriendo, cómo a partir de esas buenas prácticas y procesos que vamos a implementar al interior de la empresa o incluso enrobustecer, porque puede que algunas de ellas ya las tengamos, podemos mitigar ese riesgo, de que hagamos ese riesgo un poco más, digámoslo comillas, tolerable. ¿Listo? Vamos a partir de algo. Vamos a comenzar a conversar un poco sobre cuál será ese panorama a nivel Latinoamérica en este momento en entorno relacionado a la ciberseguridad. Y aquí encontramos diferentes informes y estudios que nos ha regalado ESET, que nos ha regalado Sophos, que nos ha regalado precisamente Marsh. Cuando hablamos de ESET y Kaspersky, por ejemplo, son un poco más reconocidos por ser esas firmas de antivirus. Ellos también tienen sus laboratorios dedicados a temas de ciberseguridad, donde se está estudiando todo el tiempo el entorno digital y con base en esos estudios es que nos pueden arrojar las estadísticas que estamos encontrando aquí. Y es que el 30% de las empresas sufrió por lo menos un incidente de ciberseguridad con corte a ese 2023. Y que si lo miramos incluso un poco más allá, analizando estos reportes o estos informes que nos entregan, estos son solo incidentes reportados, porque muchas veces cuando yo estoy sufriendo algún tipo de incidente, no realizo el reporte, no lo estoy registrando en esos medios que se requieren. Entonces aquí incluso se comienza a determinar que hasta uno de cada 5 empresas sufrió algún tipo de incidente, incluso sin darse cuenta. Es decir, ni siquiera fueron detectadas, probablemente por no tener algún tipo de control, probablemente por algún tipo de conocimiento, conocimiento que por supuesto vamos a ir adquiriendo a lo largo de este espacio de forma inicial. En ese 2023 se registraron más de 91 millones de intentos de phishing. Miremos esa palabra, ese concepto o esa modalidad de ataque derivado de la ingeniería social. Vamos a quedarnos con ella en mente porque ya también la vamos a profundizar. Listo, ya vamos a dar esa definición porque aquí también vamos a estar hablando sin tecnicismos. Aquí me interesa que todos podamos estar conversando en el mismo idioma. Creo que Jorge lo mencionaba ahora y es que muchas veces cuando me conversan sobre el entorno digital o la ciberseguridad, yo lo veo muy lejano. Yo lo veo por allá, no, eso tiene que ser por allá la persona de tecnología, el ingeniero. No, aquí vamos a hablar en el mismo idioma donde todos lo podamos comprender, donde todos podamos llevar esto a la práctica. Aquí entonces, si miramos, fueron más de 91 millones de intentos de phishing, una cifra alarmante o preocupante, por supuesto, porque hubo un aumento muy significativo si lo comparáramos con ese año 2022. Incluso, de acuerdo a esos reportes, ahí encontramos que se recibieron más de 300 millones de intentos de ciberataque. Entonces, fueron intentos, aparte de ese phishing,
vamos a encontrar que hay otras modalidades con las que se intentaron materializar dentro de las empresas. Ese 43% de los ataques están dirigidos hacia nosotros las pymes. ¿Por qué será que tenemos ese porcentaje tan grande dirigido hacia nosotros las pymes? Estamos siendo precisamente ese blanco importante para esas personas malintencionadas, y es precisamente porque tendemos o está esa tendencia de haber controles más bajos para salvaguardar mi información, para yo custodiar esa información de manera segura. Entonces, eso me convierte a mí en un objetivo muy atractivo para esas personas malintencionadas, porque va a haber una probabilidad mucho más alta, por supuesto, de que se llegue a materializar ese incidente. Incluso aquí, conectándolo también un poco con ese informe o reporte que nos regala March, vamos a encontrar que esas pérdidas, o digamos que eso que deben de asumir económicamente de cierta manera para restaurar su reputación, porque a ellos ya voy a tener una afectación de una reputación aparte de esa afectación económica, es decir, ya probablemente un cliente o ese asociado que yo tengo hacia mi empresa ya va a perder esa credibilidad en nosotros. ¿Cómo debemos de contratar ciertos servicios asociados con el fin de comenzar a restaurar nuestra reputación poco a poco? Y por supuesto, asociados a esa pérdida económica también. Es decir, yo cuánto tiempo tuve que parar mi operación, cuánto tiempo me tardé en generar nuevamente esa información, fue necesario contratar personal adicional para generar nuevamente la información. Aquí vamos a encontrar que son muchos los campos de acción relacionados a esas pérdidas económicas y que están oscilando alrededor de esos $155.000. Incluso se conversa, de acuerdo también a estos estudios, de que ese 60% de las empresas que reciben estos ciberataques incluso no se alcanzan a recuperar. No alcanzo a estar nuevamente en el mercado precisamente por esos costos que yo debo estar asumiendo. Ya son tan altos que no voy a alcanzar a cubrirlos de cierta manera para poder seguir vigente en el mercado. Y es por esto que incluso ya ese 43% de las pymes encuestadas también a nivel Latinoamérica ya comienzan a considerar la ciberseguridad como una de las principales preocupaciones. Es decir, que aparte de esas regulaciones o esos requisitos legales que yo debo cumplir como empresa, ya también me lo estoy trayendo en conjunto de cómo voy a salvaguardar mi información, de cómo la voy a tener de una manera segura en este caso. Y es porque si lo miramos de cierta manera, ¿cuál es ese activo que es muy valioso para mí como empresa? Esa información, ¿cierto? Si lo miramos, un dato por sí solo probablemente no tenga una relevancia. Un número de teléfono, un correo, probablemente no tengan mucha relevancia. Pero cuando yo me traigo esos datos hacia mi contexto, hacia mi modelo de negocio, ya ahí estoy comenzando a utilizar tecnología con el fin de gestionar la información. Podemos tenerla consolidada en una base de datos, en un archivo Excel, ya ahí estoy utilizando tecnología. Entonces ya le hice esa transformación y lo estoy convirtiendo precisamente en ese insumo tan valioso para mí como empresa, como lo es esa información de esos clientes, esa información de estas personas. Entonces, ya me comienzo a preocupar también de cómo la voy a salvaguardar de una manera segura y comenzarme a blindar un poco precisamente hacia ese daño reputacional de una manera principal. Sergio, Dale, y Jorge. yo quisiera hacer acá un aporte, y es que Claro, estamos viéndolo para pymes, pero como organizaciones sociales, por favor también tengan en cuenta que ustedes sí que tienen información delicada en sus bases de datos, porque ustedes trabajan con población vulnerable, ustedes trabajan también con algunas organizaciones que les están donando fondos. Entonces, a veces uno cree que uno no tiene como organización social información sensible, y realmente en una organización social sí que la información tiene que estar protegida. Entonces, para que tengan esa en cuenta esta invitación a que esto nos aplica completamente a todos. totalmente, Jorge, al lugar. Gracias por ese complemento. Y aquí lo voy a complementar un poco más conversando sobre estas principales amenazas. Aquí vamos a conversar un poco de las
principales amenazas y tendencias, es decir, cómo estamos gestionando hoy en día nuestra información. Y vamos a partir de una amenaza principal, que es ese concepto de ingeniería social. Y vamos a ver un concepto muy aterrizado de ingeniería social. Incluso si realizáramos la búsqueda a través de Google, de Bing, de ese motor de búsqueda de preferencia, vamos a encontrar que ese concepto de ingeniería social se denomina como un arte, incluso como una ciencia. Y es precisamente porque es ese arte o es esa ciencia del engaño. Cómo tengo una manipulación psicológica hacia mi víctima con el fin de jugar con sus emociones, sea una emoción positiva, sea una emoción negativa, para que me entregue algún tipo de información, me entregue algún tipo de dato, le dé clic en algún tipo de enlace malicioso o también habrá algún tipo de archivo adjunto. Entonces miremos que este concepto de ingeniería social, esta modalidad, siempre me va a ir a buscar a mí como usuario final, como esa persona que utiliza el computador, como esa persona que utiliza el correo electrónico o las diferentes herramientas. Entonces siempre van a buscar persuadirme de alguna manera tratando de ganarse mi confianza, tratando de suplantar una entidad aparentemente real. Entonces, miremos aquí tres modalidades principales derivadas precisamente de ingeniería social. Y una primera es el phishing. ¿Qué es el phishing? Y lo mencionaba hace un momento y que decía que nos quedáramos un poco con esa palabra. El phishing son esos mensajes que yo recibo a través de correo electrónico y recordemos el concepto de ingeniería social. Listo. Esos mensajes fraudulentos con el fin de persuadirme de alguna manera. Ejemplos muy aterrizados y que de hecho por estos días se dispara. Ese famoso correo de la DIAN. Siempre me están incitando a algún sentido de emergencia, algún sentido de urgencia para que yo le dé el clic a ese enlace al que me están invitando a dar o abramos ese archivo de correo adjunto. ¿Cuál es ese tipo de emergencia? Un ejemplo. Estimado contribuyente, más o menos así es que realizan o se dirigen. Recuerda que no ha realizado su declaración de renta y por no realizarla le vamos a embargar el salario. Pues comienzan a generarme esa emergencia, con el fin de que yo ni siquiera termine de leer ese mensaje, sino que active y ahí mismo le dé el clic, sin ni siquiera realizar las validaciones que corresponden a esto. Siempre es muy importante que tengamos en cuenta que validemos desde dónde estamos recibiendo ese mensaje, es decir, cuál es ese dominio desde donde estamos recibiendo esa comunicación. Cuando yo hablo de dominio, es lo que vemos después del arroba. Arroba nombreempresa.com.co, arroba, si seguimos en la línea del ejemplo, dian.gov.co. Listo, a eso me refiero con el dominio. Es decir, que si yo recibo unas notificaciones de estas, ese dominio debe estar asociado a ese nombre de la empresa. Que si seguimos en la línea, debería de ser arroba dian.gov.co. No tendría por qué ser un correo electrónico que me diga notificationsdian@gmail.com, por ejemplo. Ahí comenzamos a encender alertas. Incluso estas son técnicas que van perfeccionando cada vez más y yo puedo adquirir o comprar un dominio con un nombre muy similar al de la entidad que quiero suplantar. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que el dominio principal, esto es ejemplo por supuesto, es dian.gov.co. Pero ¿qué tal si yo en el dominio lo compro como diangov, mire que va de seguido sin el punto, diangov.com? Cierto que va a sonar mucho más convincente. Entonces, por eso es importante que seamos muy cuidadosos y analicemos con especial cuidado este tipo de comunicaciones. Muy importante, por supuesto, que no le demos clic a ese enlace al que nos están invitando a dar, que siempre busque acompañamiento con tecnología, si tengo a alguien al interior, si tengo algún tipo de aliado, algún tipo de conocido, que me ayude a validar. Ojalá nunca ingresemos redirigidos desde esos enlaces donde me están invitando a dar clic, sino que seamos nosotros mismos los que digitemos la dirección a través de la barra de búsquedas, que seamos nosotros mismos los que consultemos esos canales oficiales de cada una de las entidades y contrastemos la información que nos están entregando desde allí. Listo. Otra modalidad relacionada con ingeniería social es el phishing. Se escribe con V. Ese phishing se gestiona o se realiza a través de llamadas telefónicas. Es decir, yo ya tengo un contacto mucho más directo con esta persona malintencionada porque me realiza una llamada. Y recordemos nuevamente ese concepto de ingeniería social, tratando de persuadirme, tratando de ganarse mi confianza de cierta manera. A través de una emoción positiva, por ejemplo, me llaman de una supuesta entidad bancaria,
que soy ese cliente VIP, que soy ese cliente 5 estrellas y que me van a entregar algún tipo de servicios. Recordemos, no está de más, yo sé que lo hemos escuchado en muchos espacios y es que no me van a solicitar ningún tipo de contraseña, esos códigos de validación de mis tarjetas que están al reverso, no me van a solicitar esa información personal. Incluso los invito a que seamos un poco, digámoslo así, recelosos con esa información que entregamos. Un ejemplo, me llaman de una supuesta entidad para realizar una actualización de datos. Hagamos una pausa. Se supone que si tenemos algún vínculo con esa entidad, ellos ya tienen mis datos. Si yo considero necesaria una actualización, recordemos lo que acabo de mencionar. Mejor cuelgo llamada y yo mismo me comunico a los canales oficiales o a esos canales que ya conozco para realizar el debido proceso. Aunque mucho mejor si lo puedo hacer de manera presencial. Listo. Un ejemplo por la modalidad o el sentimiento negativo, que es muy habitual de hecho. Recibo la llamada de un supuesto sobrino, donde está en apuros, donde tiene algún tipo de emergencia. Yo me dejo llevar por esa emoción porque escucho al otro lado la persona angustiada. Entonces es muy importante cómo conservo la calma, cómo no me dejo llevar por esa emoción e incluso puedo realizar preguntas que pueden sonar un poco, digamos, básicas, pero que serían muy potentes para realizar ese descarte que sea un posible fraude. Un ejemplo, resulta que me llama el supuesto sobrino. Yo le puedo decir, ah, tú eres Carlos, eres el hijo de Jorge. Ah, sí, tía, pensé que no te ibas a acordar. Pero resulta que yo no tengo un sobrino que se llame Carlos, ni mucho menos un hermano que se llame Jorge. Entonces ahí me va a ayudar en ese punto a realizar los descartes y comienzo a colgar la llamada más bien de una manera inmediata. Listo. Y el tercero, de manera principal, son esos mensajes de smishing. Esos mensajes que yo recibo a través de mi teléfono celular, por supuesto, por esos mensajes de texto. Misma modalidad o misma función u objetivo principal. ¿Cómo te persuado para que le des clic a ese enlace malicioso? Listo. Entonces es muy importante que no ingresemos redirigidos desde esos enlaces. No sabemos cuál es ese tipo de contenido que tienen desde allí, cuál será esa intención principal. Siempre desconfiamos un poco, mucho más si yo no he hecho esa solicitud que me están relacionando en ese mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Es muy habitual que yo reciba un mensaje de texto que tengo un supuesto envío pendiente, de que dé clic en el enlace para consultar la guía de ese envío que tengo en tránsito. Entonces hagamos la pausa. ¿Será que yo sí hice una solicitud en ese caso? ¿Será que yo hice alguna compra y eso requiere algún tipo de transporte? ¿O será que yo no realicé esa solicitud? No la realicé. Entonces vamos a hacerle mucho menos caso, por supuesto. Lo mismo ocurre con esas notificaciones bancarias donde supuestamente se bloquean mis productos y demás. Vamos a tener algo en cuenta y es que cuando yo miro ese mensaje de texto, yo puedo validar ese número desde donde me están enviando el mensaje. Entonces, si viene o es proveniente desde otro número de teléfono celular, prendo alertas porque quiere decir que se me puede materializar ese riesgo al que me estoy exponiendo en ese momento. Listo. Otro tipo de amenaza, el malware, o como lo conocemos nosotros, el virus, que recordemos que son esos programas potencialmente maliciosos que son diseñados para afectar mi sistema, para afectar el funcionamiento de mi equipo. Y vamos a encontrar que en esa familia de virus hay muchos, hay montones. Y entre los principales, o que desafortunadamente se siguen materializando, está el ransomware. Cuando encontremos ese ransomware o veamos ese ransomware, ya vamos a saber, ya lo vamos a asociar a qué hace referencia y es que su objetivo de manera principal es poder encriptar mi información como empresa. Es decir, que ese documento de Excel, ese documento de Word, ese documento PDF que yo antes podía abrir sin ningún problema, ya me va a salir cifrado, me va a salir en un montón de caracteres que yo no voy a comprender. Paso a seguir. Esa persona malintencionada se va a poner en contacto conmigo y me va a exigir una suma de dinero para poderme regresar esa información. ¿Cómo se puede presentar principalmente estas modalidades de ransomware? Puede ser que me haya llegado un mensaje de phishing a través del correo electrónico. Yo le di el clic al enlace y resulta que cuando le di el clic se comenzó a instalar ese ransomware en mi dispositivo. Puede ser que esté navegando a través de alguna página de internet. Voy a descargar una aplicación desde un sitio que no sea oficial, es decir,
que no es desde el fabricante de esa aplicación, un ejemplo muy aterrizado, voy a instalar WhatsApp. Lo mínimo que debería hacer es ir a la página principal de WhatsApp, al sitio oficial, y descargar desde ahí la aplicación. Y no desde esos sitios de terceros, es decir, un sitio ajeno a WhatsApp. Listo. Porque ahí puede venir también algún tipo de virus, algún tipo de ransomware. Aparentemente yo voy a instalar la aplicación, pero resulta que también voy a instalar esta amenaza en mi dispositivo. Y aquí desafortunadamente, y Jorge también lo mencionaba al principio, y es que con estas modalidades muchas veces, vuelvo y digo, desafortunadamente yo no me voy a dar cuenta hasta que ya se me materializó este incidente, hasta que ya se me encriptó la información. Y no me va a afectar solamente a mí, a ese dispositivo desde donde abrí el enlace, sino que va a afectar a todo ese ecosistema, es decir, a esos equipos que estemos conectados a través de esa misma red, a través de esa misma Wi-Fi, a través de esa misma red de cable. Vamos a tener esa misma afectación, incluso con los dispositivos USB. También lo ideal es que podamos hacerles un análisis seguro antes de poderlos instalar o depositar en nuestros dispositivos. Porque no sabemos si de pronto esa memoria USB que vamos a colocar es algún vehículo de ransomware. Yo puedo incluso convivir con esta amenaza durante mucho tiempo, 3, 4, 5, se han detectado que hasta 6 meses, incluso un poco más. Ya en el momento que esa persona malintencionada considere que es el momento de encriptar, realiza toda la encriptación en ese preciso momento. Entonces ahí, para que también lo vayamos conociendo y lo vayamos asociando también un poco cuando volvamos a escuchar ese concepto o ese término. Estas Sergio, modalidades, dale, dale, Jorge, no, solamente para pedirle un favor. Recuerden que claro. estamos en webinar. Desafortunadamente no podemos prender ni cámaras ni micrófonos, entonces las personas que tengan dudas, los invitamos a que utilicen la caja de preguntas y respuestas. Por ahí veo una mano levantada. Ah, ok, Entonces, para que por favor a través de la cajita puedan hacernos todas las preguntas que quieran. Vale, mil gracias. Qué pena ahí, Sergio. súper, no te preocupes, gracias, Jorge, por la claridad, así es. Esa inteligencia artificial que ya hoy en día escuchamos casi que por todo lado, ¿cierto? Desafortunadamente también se va utilizando precisamente para potencializar aún más estas técnicas basadas en ingeniería social. Entonces, es decir, cómo me puedo apoyar para que me ayude a redactar un mensaje de phishing que sea cada vez más creíble para mis víctimas. Cómo me puedo guiar con este tipo de herramientas para que me ayuden a desarrollar algún tipo de código malicioso y perfeccionar mis modalidades, incluso relacionados con este ransomware. Y aquí incluso conectándolo un poco con el tema de la nube, ya hoy en día no es ni siquiera necesario, digámoslo así, entre comillas necesario, tener ese conocimiento técnico para yo poder ejecutar una modalidad de ransomware, porque yo ya puedo encontrar este tipo de amenazas como servicio, ese ransomware como servicio, que me lo ofrecen a través de Internet. Y aquí aprovechan las nubes de manera puntual. ¿Cómo alojan estos servicios? En una nube se los ofrezco a alguien que esté interesado. Por supuesto, esto no va a ser públicamente ni fácilmente encontrarlo a través de Internet, pero son servicios que ya se ofrecen desde allí. Entonces, le dan esa facilidad de que no tenga ni siquiera que conocer cómo desarrollar ese ransomware, que no tenga que conocer el código, sino que simplemente se lo entrego y ejecute hacia su víctima de manera puntual. Entonces miremos cómo también se van adoptando todas estas nuevas tecnologías, esas tendencias que estamos viviendo hoy en día, por supuesto, incluso no solamente para que recibamos ataques al interior, sino que también pueden ser derivados a partir de ese ataque de la cadena de suministros, que básicamente es esa relación que yo tengo con mis proveedores, es esa relación que yo tengo con mis aliados, con mis terceros, como si ellos sufren alguna aceptación, eso también me podría generar a mí alguna de cierta manera, que ya lo vamos a conversar aquí precisamente dentro de estas estrategias de ciberseguridad. Listo. No sé si hasta aquí vamos bien. De pronto, Jorge, por allí nos apareció la pregunta. Si no, la vamos dejando ahí para finalizar el espacio, como nos decía Jorge al No, principio. Listo. sigamos tranquilo que igual nosotros vamos acá y para el final sí podemos hacer como todas las preguntas ya consolidadas. Vale. Súper. Gracias, Jorge. Listo. ¿Cuáles son entonces esas estrategias de ciberseguridad que vamos a tener en cuenta al interior de la empresa? Y aquí vamos a conversar siempre
a partir de tres frentes principales, que son los frentes de las personas, ese frente de los procesos y ese frente de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Esa tecnología, esas aplicaciones que yo tengo definidos al interior de la empresa para utilizar. Esos antivirus, por ejemplo. ¿Cuáles son esos procesos que tengo definidos para utilizar, por ejemplo, ese antivirus, para utilizar o iniciar sesión dentro de mi equipo o dispositivo? Entonces ahí por eso también forma parte o es un engranaje muy importante dentro de mi estrategia de ciberseguridad, las personas. Que si miramos de cierta manera, cuando nos referimos a las personas, y esto lo vamos a conversar un poco aquí alineados a la norma ISO 27001, que nos da esas buenas prácticas o ese buen estándar para implementar esos controles de seguridad de la información dentro de la empresa. Y es que se sugiere que tengamos ese responsable de la seguridad de la información. Aquí, como sugerencia mínima, es que podamos tener ese acompañamiento, ese aliado tecnológico, o si lo tenemos al interior, que tengamos ese acompañamiento, por lo menos de una persona de tecnología, que sea alguien que me pueda ayudar a comenzar a configurar mis herramientas, a mantenerlas de una manera óptima, a comenzar a definir esos procesos o esas políticas o esas, no digamos políticas, lo voy a decir mucho más aterrizado, cuáles van a ser esas reglas del juego para yo poder salvaguardar mi información de una manera más segura. Y que esto, aunque yo tenga mi aliado, aunque yo tenga mi persona de tecnología al interior, no es algo que va a recaer o no va a recaer al 100% esa responsabilidad sobre mi persona de tecnología, sobre ese aliado, sobre ese directivo, sobre esa gerencia, sino que todos vamos a tener ese mismo grado de responsabilidad. Por eso aquí entran los programas de formación y concientización. Cómo les comienzo a entregar esos tips, esas recomendaciones a mis empleados y colaboradores. Cómo les doy a conocer cuáles son esos principales riesgos, porque recordemos lo que decía ahorita. A partir de ese conocimiento es que yo sé qué puedo comenzar a hacer con el fin de mitigarlos, con el fin de hacerlo cada vez más pequeño. Entonces, no solamente le va a caer a esa tecnología, sino que lo vamos a apoyar a través de esos programas de formación y concientización. Y esto no quiere decir de que yo deba ir a implementar por allá una plataforma Moodle que me puede costar X cantidad de dinero y le voy a subir los cursos. Puedo aprovechar recursos que ya tengo a la mano, como el correo electrónico. ¿Cómo puedo a través del correo enviarles tips, enviarles recomendaciones de cómo identificar mensajes de phishing, enviarles tips de no abrir enlaces, por ejemplo, enviarles tips de cómo navegar de una manera segura a través de Internet? Todas estas recomendaciones van a ir nutriendo a esta persona, la voy a ir formando, la voy a ir haciendo cada vez más consciente, que si en algún momento se llega a encontrar algún tipo de mensaje de phishing, por ejemplo, a través del correo electrónico, va a ser alguien que ya se va a tomar una pausa, va a leer ese mensaje y va a realizar los descartes que se requieren. Ya no va a ser alguien que le dé clic o siguiente a todos los mensajes, sino que ya va a realizar esa pausa necesaria para eso. Y por supuesto, ¿cómo vamos a realizar también ejercicios de medición de cultura? Es decir, qué tanta información están absorbiendo las personas, esa información que yo les estoy entregando, qué tanto las están adoptando. ¿Cómo podemos comenzar a medir esa cultura al interior? ¿Cómo puedo realizar, por ejemplo, algún tipo de cuestionario? Voy a realizar una charla al interior de la empresa. ¿Cómo al finalizar de esa charla, por ejemplo, puedo realizar algún tipo de cuestionario? Mirar qué tanta adopción están teniendo esta información. Puedo realizar ejercicios en ambientes controlados. Un ejercicio de phishing dirigido, por ejemplo. Yo como empresa le realizo el ejercicio con el fin de identificar si de pronto le dan clic al enlace, si entregan algún tipo de información y demás. Y esto, por supuesto, no es para tomar ningún tipo de represalias ni nada que se le parezca, sino que es para que podamos identificar de qué otras formas le entregamos información a estas personas. Porque todos tenemos formas de aprendizaje muy diferentes, ¿cierto? Puede que Sergio aprenda a través de lecturas, puede que Jorge aprenda mucho más fácil a través de videos, puede que por aquí Jessica aprenda más fácil con la interacción con la persona o a través de una charla. Entonces lo ideal es que podamos identificar todo esto para adoptarlos de una manera correcta y que todos podamos recibir esa información de manera transversal. Cuando hablamos de esos procesos, aquí
lo ideal es que podamos hacer una evaluación de los riesgos con base a esa tecnología que estemos utilizando al interior de la empresa. Evaluar cuáles son esos riesgos que pueden implicar esas diferentes herramientas que estamos utilizando. Por ejemplo, tengo una página web, tengo una página de internet, Sergio, pero resulta que esa página es solamente de consulta. Eso no hace ninguna conexión hacia ningún lado, no tiene ningún tipo de pago en línea, ni nada que se le parezca. Aún así es importante que a este tipo de herramientas, que a este tipo de aplicaciones también se le realicen pruebas de seguridad, porque con base en lo que se puedan encontrar incluso en los sitios web, se puede comenzar a desencadenar otro tipo de incidentes cibernéticos. Información que haya ahí depositada, información incluso de contacto, que es algo que podemos ver relativamente sencillo, pero que también ayudarían a materializar otro tipo de incidentes. Establecer esas políticas, creo que ahorita lo mencionaba, establecer esas reglas del juego, cuáles van a ser mis reglas para salvaguardar esa información, para mantener mi información de una manera segura. Es importante que tengamos en cuenta con las políticas como sugerencia de que sean plasmadas en un documento, es decir, las escribo en un documento. Yo voy a pensar en cómo quiero que mi información se guarde de manera segura para comenzar a definir esas reglas. Un ejemplo, tema de contraseñas. ¿Cómo le voy a decir a mis empleados, a mis colaboradores, a esos socios al interior de la empresa que vamos a crear esas contraseñas de manera segura? Ese mínimo de 12 caracteres, por ejemplo, que sea una combinación que conocemos alfanumérica, que esa contraseña no tenga nada que ver con mi entorno personal ni con mi entorno laboral. Todo esto lo vamos a ir plasmando dentro de esas políticas. Ya tengo definida esos numerales o esas directrices dentro de las políticas. ¿Cómo entonces lo socializamos al interior de la empresa? Para cada empleado, cada colaborador, cada miembro de la empresa conozca cuáles son esas políticas, conozca nuestras reglas del juego al interior. Por el lado de tecnología, tener controles tecnológicos. Y con esto no me refiero a que debamos implementar el programa o el superprograma más grande dentro de la empresa, no. Puede ser algo o partir desde lo básico y es como tengo por lo menos ese inventario de los dispositivos que tengo al interior de la empresa. Entonces, cuántos computadores tengo, cómo está el tema del licenciamiento, por ejemplo, al interior de la empresa. Cuando tengo definido ese licenciamiento, entonces ya incluso puedo comenzar a conectarlo un poco con esa evaluación de riesgos. Si no tengo el programa licenciado, ese Word, por ejemplo, ese Excel, qué implicaciones me pueden traer. Entonces ahí, digamos que ya se van enlazando de cierta manera los diferentes frentes. Entonces ahí tengo un muy buen punto de partida porque a partir de ese inventario es que yo también puedo comenzar a tener ese panorama de los riesgos que tengamos asociados. Las actualizaciones de hardware y software. Sergio, Dale, dale, Jorge. eh, ahí sigo metiendo la cuchara. Por supuesto. Eh, pero yo añadiría no solamente los equipos que trabajamos, porque tenemos también los celulares, tenemos las tablets, tenemos nuestros computadores personales y muchas veces esos computadores y esos celulares están asociados a las cuentas de las organizaciones sociales. Entonces uno cree que el computador de la organización está súper bien blindado porque tiene todo, pero el de la casa no tiene absolutamente nada y yo a través de la casa accedo, entro entonces a SharePoint, entro a mirar mi correo electrónico, hago una cantidad de cosas, entonces me olvida que por ahí también tengo una falla de información. Y yo siempre he dicho, el tema de la seguridad, a pesar de que toda la tecnología sirve, la gran mayoría de fallas de seguridad es por las personas. Y es porque como no tienen en cuenta todas esas cositas, entonces dicen, no, pues el de la oficina está súper bien, el de la empresa está súper bien, el de la organización funciona súper bien, y el de la casa es un desastre. Totalmente, Jorge. Súper aporte porque ahí incluso mencionas algo y es el tema de esos dispositivos móviles que si miramos de cierta manera y todos hiciéramos el análisis en este momento, yo en mi teléfono celular tengo casi que mi vida completa, ¿cierto? Entonces de allí tengo esa información personal, a través de WhatsApp todo el tiempo estoy compartiendo información personal con mis familiares, esa información que es muy confidencial y a su vez, como también consulto un documento de la empresa, como tengo descargado desde allí algún tipo. Entonces, también estos dispositivos, por supuesto, cómo hacen parte dentro de esos controles tecnológicos, cómo a estos también les debería realizar ciertas pruebas de seguridad. Y es que aquí conversamos de algo adicional y es que
ojalá todos tuviéramos esa cultura de tener instalado por lo menos un antivirus en nuestros dispositivos. Y Jorge lo mencionaba, muchas veces pensamos de que no, es que la protección y la gestión es solamente para el computador. No debemos de descuidar esos dispositivos móviles que también deben de hacer parte de esa gestión que yo tengo de ciberseguridad. Entonces también, como todo hace parte de mi mismo ecosistema, esos teléfonos, esas tablets, esos equipos que tengo dentro de mi hogar, cómo también les aplico esas actualizaciones a esos dispositivos, cómo le aplico esas actualizaciones a esos sistemas operativos, que esas actualizaciones, si lo miramos muy aterrizadamente, es como si el fabricante del sistema operativo, el fabricante de esa aplicación, nos dijera de cierta manera, mira, encontré una posible vulnerabilidad en esta aplicación, en este sistema operativo. Que cuando hablo de vulnerabilidad, ahí hago ese paréntesis, vamos a hablarlo muy aterrizado, es alguna posible puerta de acceso. Listo, una posible puerta de acceso que puede abrir esa persona malintencionada para extraer información. Entonces, ahí retomamos. Es como si me dijera, hay una posible vulnerabilidad, pero venga que con esta actualización vamos a cerrar esa vulnerabilidad que encontré en mi aplicación. Entonces, ¿de quién va a depender qué tanto tiempo va a estar abierta esa puerta o no? De nosotros, ¿cierto? Como instalando esos parches, como también se dice técnicamente, instalando esas actualizaciones que nos va entregando el proveedor para cada una de nuestras herramientas. Aquí entonces, cuando comenzamos a realizar esas gestiones en cada uno de los frentes, comenzamos o podemos comenzar a garantizar esa famosa triada de la información que se habla en ciberseguridad o en seguridad de la información, que es esa confidencialidad, esa integridad y esa disponibilidad, que muy aterrizadamente, cuando hablamos de esa confidencialidad, quiere decir de que solamente las personas autorizadas van a poder consultar X recurso. Solamente van a poder consultar ese archivo, van a poder consultar esa aplicación, ya tienen esos permisos indicados para esto. Es decir, que voy a garantizar de que un tercero, que alguien que no haya sido autorizado, no vaya a poder abrir ese archivo que yo tengo ahí almacenado. Cuando hablamos por el tema de la integridad, aquí ya vamos a hablar un poco más de qué es una información que yo voy a mantener verídica de cierta manera. ¿Qué quiere decir esto? Voy a garantizar de que esa información no va a ser modificada por un tercero que no haya sido autorizado. Y cuando hablamos por esa disponibilidad, pronto es un poco más intuitivo su nombre, quiere decir que yo voy a poder consultar ese recurso en cualquier momento. Voy a poder consultar esa aplicación, voy a poder consultar ese documento. Y aquí claramente ya pasé por ese proceso de validación, ya pasé por esos permisos que se requieren y por eso voy a poder consultar ese recurso. Y aquí es importante que apliquemos ese ciclo que probablemente hemos escuchado en muchos sitios, en muchos espacios, en muchos procesos, aquí no es la excepción, ese famoso PHVA. Y aquí la invitación y es que no porque yo ya tenga una tecnología que me funciona, porque ya tengo unos procesos definidos y unas personas conscientes, todo me funciona, entonces lo voy a dejar así. No, la invitación es que los estemos revisando constantemente. Recordemos que estamos en un entorno que es muy cambiante. Puede que la tecnología que estoy utilizando hoy dentro de la empresa el día de mañana ya no me funcione o ya no lo necesite dentro de esos lineamientos. Puede que tenga que añadir nuevos procesos porque nos vamos expandiendo poco a poco. Entonces, lo ideal es que podamos estar realizando esos análisis, esas revisiones periódicas, aplicar esas mejoras que se requieran, depurar incluso lo que ya no necesitemos al interior de la empresa. Y vamos a encontrar un frente adicional y por supuesto no menos importante, y hace un momento lo mencionábamos, y es esa famosa cadena de ministros, esa relación que yo tengo con los terceros. Muy importante partir de algo y es que nosotros sugerimos de que se acuerden de cierta manera, o que esos acuerdos lo tengamos a través de contratos, que a esos contratos les podamos añadir acuerdos de confidencialidad. Por ejemplo, resulta que tenemos un aliado relacionado con temas de tecnología. Es el que me da el mantenimiento de los computadores. Lo ideal es que podamos establecer acuerdos de confidencialidad porque va a ser alguien que de cierta manera puede consultar nuestra información, puede ver esa información que hay en los diferentes dispositivos. Entonces, desde allí también como le damos esas pautas de que no sea información que se pueda copiar en otros medios, que la información que se escucha al interior de la empresa no pueda ser divulgada
por ningún otro medio, por supuesto. Entonces, que también podamos dejar de cierta manera esas reglas definidas para esos aliados, para esos proveedores o para esos terceros. Nosotros como empresa nos preocupamos por nuestra estrategia de ciberseguridad. Ya estoy conociendo, ya sé que podemos ir comenzando a realizar. Venga entonces como también a ese tercero, a ese proveedor, de cierta manera, le preguntamos, por no decir exigimos, venga, muéstrame también cuáles son sus estrategias de ciberseguridad, usted qué hace para mantenerse seguro en ese entorno digital, con el fin de que si en algún momento llega a sufrir algún tipo de incidente cibernético, el impacto hacia nosotros no sea mayor. Entonces, que también conozcamos cuáles son esas estrategias que tiene de mitigación esta persona, este aliado, este tercero, en cuanto a eso para contrarrestar las amenazas que se presentan en ese entorno digital. Entonces, miremos que aquí, de cierta manera, podemos hablar de esos 4 frentes: personas, procesos, tecnología, y ese cuarto, que es muy importante, esa cadena de suministros, de esa relación que tenemos con ese tercero. Listo. Jorge, ¿tenemos de pronto alguna pregunta? Ok. Eh, no, en este momento no tenemos ninguna pregunta. Sí los invitamos dentro de la cajita de preguntas y respuestas a que nos ayuden a diligenciar la asistencia, por favor. Y bueno, no, aprovechemos estos minutos que ya esta charla es súper buena, pero el tiempo es muy limitado, desafortunadamente. Entonces, aprovechen por favor para que puedan hacer todas las preguntas antes, para que cuando tengamos la sesión, pues las tengamos todas. Listo, claro que sí. Por acá voy a ir a abrir la cajita de preguntas y respuestas. Por aquí veo una de Dilmer Ruiz. Nos dice una consulta. Tengo un usuario que desde el celular abrió un correo donde envían un link y una clave y digitó la clave. Lo hizo desde el celular. ¿Qué procedimiento debo hacer con el celular para validar que no tenga un virus corriendo o si están tomando datos del celular? Ahí entonces, Dilmer, podríamos primero identificar de cierta manera que recibimos un mensaje de phishing. Ahí hay una modalidad que estás mencionando para darle respuesta a la pregunta y todos podamos tener el contexto, y es que también es muy habitual de que yo en ese mensaje recibo un supuesto archivo adjunto en formato PDF, y es muy habitual que se utilice el asunto de citaciones a juzgados, por ejemplo, que eso que me va a generar alerta, ¿cierto? Yo hago una citación a un juzgado y eso mismo me va a generar alertas. Entonces, cuando vamos a mirar una citación, ella tiene una supuesta contraseña, que si miramos y lo conectamos un poco con la realidad, cuando yo recibo ese extracto bancario y yo lo voy a abrir, que me solicita una contraseña que generalmente es asociado a mi documento o algo personal. Entonces comienzan ahí a trasladar de cierta manera ese ámbito. Pero resulta que esa contraseña me la colocan en el mismo cuerpo del mensaje para abrir el PDF. Eso no tendría algún tipo de sentido, porque si se supone que es algo que está protegido, no va a tener sentido que la misma contraseña está escrita en ese cuerpo del mensaje. Entonces ahí también prendemos alertas con base en lo que nos acaba de comentar Dilmer a través del chat. Listo. Que es importante ahí, Dilmer, que tengamos en cuenta, y que incluso ahorita lo mencioné casualmente en esas estrategias de ciberseguridad, cómo podemos ir a instalar por lo menos un antivirus a ese dispositivo para realizar el análisis. Ese antivirus nos va a dar esa bondad o esa funcionalidad de analizar cada archivo, incluso no solamente esos documentos que nosotros utilizamos, sino archivos al interior del sistema, esos que vienen relacionados para que mi sistema operativo, mi Android para esos celulares, mi iOS para esos dispositivos de Mac, pueden funcionar de una manera correcta. Entonces, ahí como mínimo, lo ideal es que podamos ir a revisar, en ese caso, con un antivirus, poderle correr un análisis completo para que nos ayude a realizar algún descarte en ese caso. Listo. Y por supuesto, el tema de esas culturas y de concientizaciones. Tengo la duda en ese caso de que pudo haber sido infringida mi contraseña. Como recomendación, cambiemos contraseñas. Listo. Cambiemos esa contraseña del correo electrónico, cambiemos esas contraseñas de las diferentes cuentas con las que probablemente pueda haber sido vulnerada esa cuenta. Y los invito a algo adicional, y es que podamos activar también ese doble factor de autenticación.
que cuando hablamos de un doble factor de autenticación es una validación adicional a mi contraseña. Es decir, que me pide un código adicional que solamente yo como propietario, como administrador de esa cuenta, voy a conocer. ¿Qué voy a evitar con esto de cierta manera? Que si se vio vulnerada mi contraseña, trataron de iniciar esa sesión, pues yo les puse un pare, por decirlo así, porque les va a solicitar ese código de doble factor que solamente yo voy a conocer. Y esa funcionalidad del doble factor la vamos a encontrar en casi que todas, por no decir que todas las herramientas que utilizamos, por lo menos en las principales sí, correos electrónicos, esas redes sociales, incluso en las plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp. Entonces, invitación, que podamos activarlo y mucho más si de pronto tenemos esa sospecha de que pudo haber sido vulnerada nuestra contraseña. Listo. Espero con eso poder haber dado respuesta a tu contraseña, Dilmer. Dilmer, ¿qué antivirus recomendamos? Jorge, ¿qué antivirus le puede recomendar a Dilmer? No, es que hay muchos antivirus disponibles. Desde Macaya tenemos forma de ofrecerle a organizaciones sociales en descuento los de Norton y los de Bitdefender. Pero igual, pues la idea es que cada uno investigue el tema de los antivirus, como pueden ser. También Microsoft ofrece el Microsoft Defender, que también es muy bueno. Sobre todo la suite de Microsoft tiene todo un tema de estrategia de seguridad digital en toda la suite que ayuda muchísimo. Entonces, creo que hay varias opciones. Cordialmente invitados a que tengamos esta conversación después. Pero sí, súper válida la pregunta. Eh, Caramba, no fue si fui yo o si Sergio fue el que se congeló. Y no, Es Sergio. es Sergio el que se congeló. Bueno, entonces aprovechemos entonces para seguir hablando entonces. Ahí volvió Sergio. Qué Volví. bueno. Qué No, y ya pena porque hubo como aprovechemos aquí un delay en esa conexión. no, y sobre todo porque ya el tiempo se nos está agotando un poquito, entonces, bueno, que volviste a tiempo. Claro que sí. Sí, totalmente alineado con lo que decía Jorge precisamente. Soluciones de antivirus, de antimalware vamos a encontrar muchas en el mercado. Invitación de que las podamos analizar. Ahí Jorge nos comentó unas en específico que podríamos comenzar a revisar en compañía incluso de Macaya. Y por aquí Johan también nos hace otra pregunta relacionada. ¿Qué estrategia debo usar para que los documentos compartidos por medio de correo sean encriptados y el usuario final que lo abre solo abra con una contraseña segura? Ahí, Johan, hay diferentes modalidades, ¿sí? Digamos que una buena práctica sería subirlo a algún tipo de nube que almacenemos, que tengamos al interior de la empresa, lo tengo desde allí, porque desde ahí voy a tener una gestión de los permisos que yo voy a dar sobre ese documento. Entonces va a ser mucho más cómodo que teniéndolo dentro de tu ambiente o tu entorno, subas el archivo, voy, le doy permisos de edición, solo lectura. Si va a ser solo lectura, entonces que incluso le puedo bloquear el tema de las descargas, que no vaya a descargar el archivo, que solamente lo pueda visualizar en línea. Entonces va a ser mucho más cómodo si lo puedo gestionar a través de algún tipo de nube. Con correo electrónico tenemos un tipo de nube gratuita, cierta capacidad. Podemos sacarle un poco de provecho a esas 15 gigas que me da Gmail, por ejemplo, esas 5 gigas que me da Hotmail, si yo soy de preferencia de Hotmail, y así sucesivamente con cada una de esas cuentas. Sería una muy buena gestión si lo tenemos desde allí. Listo. Si lo quieren hacer local, por supuesto hay otras herramientas, pero digamos que ahí va a ser un poco más largo el proceso porque yo debo de generar una llave que se llama así, una llave para que la otra persona pueda desencriptar el archivo. Le debo de compartir esa llave también a través de correo. Entonces digamos que va a ser un proceso un poco más complejo. Por supuesto existe la modalidad, pero creo que te quedaría mucho más cómodo hacerlo a través de una nube. Listo. Total. Además Listo, que Dilmer, ahí te respondieron el correo. Sí, Sí, dale, Jorge. además que si comparto el tema de manejar todo el tema en nube, es mucho más seguro. Nosotros, por ejemplo, manejamos el tema en SharePoint y SharePoint es súper seguro en ese sentido para poder compartir la información. Y uno también lo que puede hacer es de alguna forma encriptar un poco el panel de envío del correo que quede encriptado para garantizar pues, que de punta a punta
nadie pueda ingresar a mirar la información que está por dentro. Pero Totalmente. realmente es muy fácil, realmente es un tema más de ser consciente de las vulnerabilidades y obviamente de tomar acciones al respecto. Totalmente, Jorge. Así es. Ujú. Podemos sacar y potenciar esas herramientas que tenemos disponibles con esa suite. Así es. Total. A ver, miremos que por acá hay como... Ah, bueno, les pido por favor, antes de que se me olvide, ayúdenos con la encuesta de satisfacción que nos parecía súper interesante también, que nos contaran si estos temas son chéveres, si les gusta, si les parece que son relevantes o que otros temas quisieran tener. Aquí hay otra pregunta de Carlos Andrés que dice, ¿cómo recomendarías manejar la actualización constante de políticas de seguridad para que se mantengan alineadas con los avances tecnológicos? Estuvo muy alineado, Carlos, Jorge, y esta pregunta, de acuerdo a ese contexto que yo tenga dentro de la empresa, de acuerdo, se habla mucho también de ese apetito de riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto apetito de riesgo tengo yo dentro de la empresa? ¿Qué tanto quiero yo comenzar a mitigar para estar estableciendo esas políticas, para estar renovando esas políticas? Aquí sí estamos analizando constantemente en el entorno digital, es decir, hay que estarnos dateando un poco de cuáles son esas nuevas amenazas, de cómo se están materializando, para que, como lo decíamos incluso a lo largo del espacio, a partir de ese conocimiento, yo sepa qué tengo que venir a realizar dentro de la empresa, yo sepa qué tengo que venir a modificar, qué tengo que venir a añadir, qué tengo incluso que venir a quitar. Y aquí doy un ejemplo muy puntual con base en lo que acabo de mencionar y es, por ejemplo, el tema de las contraseñas. Hoy en día, con base en inteligencia artificial, el tema de los algoritmos que probablemente hemos escuchado en diferentes espacios, hay herramientas que con base en la información personal que yo tenga de la persona, puedo generar cuáles son las posibles contraseñas que utiliza. Entonces, tengo un directorio de contraseñas de esta persona y resulta que así utilice ese mínimo de 8 caracteres, así utilice ese mínimo de esas combinaciones sugeridas, se puede tardar una persona malintencionada hasta 39 minutos en descifrar esa contraseña, porque se utilizan de esa manera. Entonces, cuando yo me estoy informando como sobre todas estas nuevas amenazas y demás, ya entonces yo me vengo hacia mi empresa, hacia mi contexto, digo, venga, hay que actualizar. Entonces, mínimo 12 caracteres. Ojo que como contraseñas, nada de información personal, nombres propios, nombres de mascotas, de equipos de fútbol, de meses del año, nombres de la empresa, porque ahí estamos expuestos a un riesgo de esa manera. Entonces, venga, cómo voy y actualizo al instante esas políticas de seguridad. Y es muy importante que siempre estemos alineados con esa dirección y con esa gerencia de cómo vamos a la par, porque también todos aprendemos mediante el ejemplo, ¿cierto? Como también solicitamos un apoyo de cierta manera, venga, implementemos las políticas que de ahí hacia abajo probablemente también se puedan absorber de una manera un poco más sencilla. Listo, pero creo que todo parte a partir de irnos tateando un poquito y adquirir esa información. Total, y yo creo que esto es una invitación a todos los días, como decías tú en ese ciclo de PHBA, pues todos los días estar preguntando, porque esto es un llegar, esto es un proceso de mejora continua, es un proceso de estar investigando qué cosas nuevas tienen, especialmente ahorita con inteligencia artificial se abre un abanico de posibilidades gigante para los temas de suplantación, pues, o sea, es una cosa que es extremadamente complicada. La invitación es activen ese factor de verificación, el multifactor de verificación. A pesar de que es muy latoso y que uno le da mucha rabia, da cierta tranquilidad hombre, pues si alguien de pronto puede la contraseña, pues igual al tener esa doble verificación, pues obliga a que uno autorice. Entonces uno a veces piensa que eso es como que es un tema forzado, pero a la final da tranquilidad. Lo otro, antes de que se me olvide ya, porque estamos súper corticos del tiempo, de todos modos, este es un espacio para invitarlos, pues porque aquí no vamos a resolver todas las dudas, esto es como un abrebocas. Eh, Igual con Sura, pues ellos tienen también estos servicios para acompañar. Macaya también tiene servicios de seguridad digital para ustedes, para formarlos, especialmente en los temas de Microsoft. Entonces, yo diría que esto nuevamente es un tema, un abrebocas, un tema de invitar a que, especialmente desde la parte de la cultura, hablemos con todos nuestros colaboradores, a invitarlos
a que estén atentos a cosas que les estén pasando raras, a que cuando le pasen las cosas raras las cuenten, porque normalmente tú uno recibe el correo extraño y todo el mundo se queda callado y ay, yo sí lo recibí, pero lo mandé a spam, pero uno no sabe quién más lo está recibiendo, entonces cordialmente invitados a que esas cosas sea un tema, pues que sea de común, que se hable en nuestras organizaciones, porque pues, la verdad es que es bien importante cuidar sobre todo ese activo digital que tenemos y que manejamos todos los días. A Sergio, bueno, yo creo que siendo las 11 pues siendo respetuoso con todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Sergio, mil gracias por regalarnos este espacio y por tener esta conversación, así sea corta. La verdad es que es bien importante. Entonces, a todos ustedes, mil gracias. Y nuevamente, Sergio, gracias por estar acá con nosotros. Dale, Jorge, a ustedes por la invitación. A todos los asistentes, muchas gracias. Feliz día, que estén muy bien. Bueno, un feliz fin de semana para todos, feliz puente. Y nos veremos entonces el otro mes con otro tema para ustedes. Muchas gracias. Creo que sí. Chao. Chao.